Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. México ha pasado la primera parte de este primer semestre del 2024 en un proceso electoral en el que, entre otras cosas, se debatía cuál era el tipo de país que los mexicanos querían para el propio México. El 2 de junio se dio la elección y el pueblo de México se manifestó. Hoy en día, la virtual presidenta electa es Claudia Sheinbaum y Morena ha ganado gran parte de las legislaturas y gubernaturas disponibles para elección en el país. Esto despierta grandes preguntas. Realmente se presenta subrayando una de las características de la vida misma, la incertidumbre. No se sabe hacia dónde vamos. Hay muchas dudas que se plantean. Así es que para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que a mí me parece idónea para tratar sobre los signos que debemos interpretar para leer el futuro próximo cercano. Me refiero a la licenciada Cristina Vizcaíno Díaz. Cristina es graduada de la licenciatura en Derecho de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde entonces ha desarrollado una muy importante carrera en el ámbito de la asesoría jurídica en proyectos de infraestructura. Actualmente es la segunda vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, y anteriormente entre sus responsabilidades incluyó la coordinación de los diferentes capítulos dentro de los estados de la República, una tarea importantísima porque en realidad cada día los estados de la República tienen un rol más y cada vez más importante en el desarrollo de México. Así es que no me queda más que agradecer a Cristina su apertura y disponibilidad para conversar sobre estos temas. Cristina, la incertidumbre parece ser parte de la vida y tú estás preparándote para responder un poco estas preguntas. En este mismo mes de junio estarás presente en el capítulo de la Barra Mexicana de Abogados en Culiacán, Sinaloa, desarrollando una conferencia que lleva por título Una visión sobre el futuro del desarrollo económico del país a partir del sector infraestructura. Bueno, a mí me gustaría que me conversaras sobre este tema, que me ayudaras a entender
cuál es esa visión en el entorno en el que actualmente estamos en el país. Muchísimas gracias, querido Carlos. Yo quiero decirle a tu amable audiencia que esta es la segunda ocasión que don Carlos Gaguardi me invita a su programa tan amablemente, y que es un programa que refleja en mucho la diversidad de temas que pueden ser tratados por abogados. Creo que has hecho un trabajo extraordinario con este gran programa, y te felicito por ello, querido Carlos. Estoy verdaderamente emocionada de que me hayas invitado a hablar, y precisamente después del periodo electoral, porque era muy importante saber y tener la temperatura de cómo quedaban distribuidas las cargas electorales y cómo se daba a cabo este resultado electoral, para poder tener, ahora sí, un poco menos de incertidumbre respecto de las decisiones que se tomarán o que van a seguir al respecto. Efectivamente, como lo comentaste hace un momento, la incertidumbre es un factor que siempre juega alrededor de la vida del ser humano, del desarrollo de países, del desarrollo del mundo y del desarrollo de cualquier actividad que se tenga. Por lo tanto, esta incertidumbre es tan importante que hasta la gente la asegura a través de una serie de fianzas que permiten o que alguien más asume la responsabilidad de esta incertidumbre. Entonces, Es decir, el esta llamado incertidumbre, riesgo país. así es. Mira, es tan importante este factor de incertidumbre que para tomar decisiones de país, de Estado, del mundo, se generan una serie de tratados internacionales, se generan una serie de acuerdos, o bien se lleva a cabo el análisis de un país o una determinada región, de un negocio, para tomar decisiones que te puedan dar el mayor número de elementos que te puedan definir la viabilidad o no de un negocio, de una acción país o de una acción de un conjunto de países. Entonces, este tema de la incertidumbre es verdaderamente un tema elemental de estudio y de análisis que siempre se tiene que ponderar y considerar en cualquier acción que uno tiene que tomar, en la vida, en el país, en el Estado, lo que sea. Entonces, hoy te voy a platicar por qué a partir de esta gran elección se tuvo en México, es importante reanalizar esta visión del desarrollo económico del país, y lo voy a hacer a partir de un sector en el que yo manejo y que es muy importante, el sector infraestructura. Te quiero comentar, Carlos, ya lo habíamos comentado fuera del programa, pero lo volvemos a reiterar aquí. El país está situado geográficamente en un área estratégica muy importante a nivel mundial. Nuestro país está conectado con dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y está conectado además a través de tierra con uno de las principales potencias económicas importantes, Estados Unidos. Entonces, estas condiciones que tiene nuestro país son condiciones verdaderamente importantes, pero que además se ven fortalecidas con una serie de aspectos que están intrínsecamente ligados con toda la parte geográfica, y es la parte de recursos naturales que tiene nuestro país. Esta parte de recursos naturales, como te decía hace un momento, tenemos minerales, extensas minas todavía de minerales, de distintos minerales, desde tierras raras hasta podemos tener un poco de litio,
podemos tener una serie de minerales importantes para efecto de desarrollar la electrónica, la industria eléctrica o electrónica en el país. Adicionalmente, en México todavía tenemos muy buenas reservas de hidrocarburos. Y te comentaba también que dentro de México tenemos ya una capacidad instalada empresas para llevar a cabo producción de energía eléctrica muy importante. Entonces, creo que estos factores son verdaderamente trascendentales para poder ahora sí hacer un análisis íntegro del contexto político donde estamos y de la visión que tenemos. Quiero comentarte también que a lo largo de los años, los múltiples gobiernos que nos han precedido han dejado instalada una serie de capacidad de vías de comunicación en carreteras, en trenes, en el sistema de metro, sistema de transporte, lo cual es muy importante para el desarrollo tanto regional como central de aquí de la Ciudad de México, como nacional en su conjunto. Y evidentemente también se han gestado, se han desarrollado proyectos que son hoy día, creo que van a ser proyectos muy importantes, como es el caso del tren interoceánico que se construye de Dos Bocas a Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, creo que sí, el análisis económico del país a partir de esta nueva estructura gubernamental que tenemos que analizarla con este contexto, con estos factores, con estos elementos que tenemos para poder analizar el tema. Entonces, aquí juega, por supuesto, el tema de la incertidumbre, sin lugar a duda. Pero esa incertidumbre se ve un poco menguada por todas estas cualidades o capacidades económicas que por sí ya están instaladas en la República Mexicana. Pero dentro del ámbito de la incertidumbre hay dos temas que aparentemente se presentan como de gran importancia. Por un lado, los ataques constantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial, que parecen ser el fiel de la balanza en cuanto al tema que los abogados suponen garantizar, es decir, la certidumbre. Hasta ahorita hemos estado comentando sobre los grandes cuestionamientos que existen actualmente por parte de los inversionistas en relación a la gran incertidumbre que se vislumbra hacia el futuro cercano. Efectivamente, uno de los grandes cuestionamientos que existen al ver hacia el futuro es el tema de la incertidumbre. Pero justamente a los abogados nos toca trabajar en la certidumbre. Y en este sentido, quizá la primera pregunta sea en relación a los grandes ataques que ha sufrido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, que son o suponen ser justamente el fiel de la balanza en cuanto a garantía de la certidumbre jurídica. En este sentido, la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Porque por una parte, el presidente López Obrador afirma que hay una inminente reforma al Poder Judicial en el que los jueces, él propone que sean electos y todas las condiciones políticas parecen apuntar a que esta reforma judicial que él propone va a llegar a los hechos. Y por otro lado, una nueva presidenta cuyo poder se cuestiona desde la perspectiva
de que todo indica que el que va a seguir mandando es el actual presidente de México. Sí, pues es una pregunta de mucha actualidad, Carlos, y la verdad es que yo quisiera tener una bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder en cuanto a la implementación de esta ya tan prometida reforma al Poder Judicial de la Federación. Lo que te quiero comentar es que, sin lugar a duda, el tema del desarrollo económico del país está totalmente relacionado con la certidumbre jurídica que le puede dar el país a donde se va a invertir. Es decir, que tenga un poder judicial robusto, que tenga leyes firmes, que tenga leyes que sean certeras, cuyo cumplimiento se vaya a poder solicitar ante un poder judicial independiente e imparcial. A mí me parece que aquí no solamente es el contrato que celebran las entidades inversoras en un país determinado lo que va a incidir en que realmente haya certidumbre o no jurídica. No es el clausulado, no solo el clausulado es el que incide en esta certidumbre jurídica, sino que las partes tengan la certeza de que las reglas con las cuales ellos iniciaron la estructura de su contrato no van a cambiar. No va a haber una expropiación, no va a haber un cambio de reglas en donde les vayan a modificar ese clausulado, porque como tú sabes, las inversiones que llegan a México son inversiones muy cuantiosas, son inversiones que representan un gran digamos, esfuerzo económico de los países o de las empresas inversoras que vienen a constituir o a instalar su compañía en nuestro país y a invertir su capital aquí. Es muy importante que ellos tengan la certidumbre de que el clausulado no será cambiado de ninguna manera cuando lleven a cabo la celebración de contratos con empresas productivas del Estado o con entidades públicas del gobierno. Esa es una parte muy importante, que el clausulado no cambie, pero además que la legislación sobre la cual ellos están plasmando la inversión tampoco se modifique en beneficio, en perjuicio de ellos. Eso es otra cuestión de certidumbre que ellos esperan tener durante toda la ejecución de los contratos. Déjame decirte una cosa, Carlos. Los contratos de infraestructura en el mundo son contratos a largo plazo. Son contratos que a veces duran más de un sexenio. Entonces, para ellos es importante que esa legislación... Inclusive 30, 40 años, ¿verdad? Exacto. Hay contratos, por ejemplo, los contratos de las rondas petroleras eran contratos que tenían una vida, una duración de 25 o 30 años, con la posibilidad de poder pedir una ampliación al plazo del contrato muy similar al plazo original. Pero también si tú me hablas de los contratos de concesiones, carreteras y demás, pues son contratos que tienen una larga duración, de tal suerte que la certidumbre de las condiciones jurídicas que ofrece un país es muy importante para que esa inversión pueda apalancarse con los financieros y que pueda estar perfectamente sustentada la inversión. Entonces, como respuesta, me parece que todo este movimiento que está ocurriendo con las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me parece que tiene que ser un movimiento que tiene que ser muy bien calculado por el gobierno mexicano, porque lo que los inversionistas esperan es, y creo que sí lo ven, esperan tener certidumbre de cuáles son las leyes que van a regir durante la ejecución de su inversión o de sus contratos. Porque a partir de eso, Carlos,
ellos hacen una previsión de análisis de riesgos de costo y beneficio. Ese análisis de riesgo de costo y beneficio, en las tripas de esos análisis ya está incluido esta incertidumbre jurídica. Entonces, si México le representa un riesgo de perder el capital porque no tenemos una Suprema Corte independiente e imparcial, el costo del dinero que ellos van a pedir para llevar a cabo la instalación de sus empresas va a ser más alto. Eso es lo que significa la incertidumbre en la parte de no tener una regulación adecuada o de no tener una autoridad con la que pueda yo acudir para resolver las controversias o discrepancias. Eso es lo que representa, que el costo del dinero de la inversión encarece. Entonces, a partir de eso, ellos llevan un análisis de costo-beneficio y de los riesgos, y entonces determinan si el país es adecuado para invertir o no. Hasta la fecha, los inversores creo que tienen mucha intención de venir a invertir a México. Veamos qué va a ocurrir a partir de la implementación de las reformas al Poder Judicial. Y digamos, a partir de tu experiencia, porque esta que tú tienes es amplia, asesorando a inversionistas en el ámbito de la infraestructura, la pregunta es, obviamente no tenemos ninguno una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero a partir de ciertos signos y elementos sí podemos hacer una proyección como para recomendar tales o cuales cosas a quienes desean invertir. En estas condiciones, la pregunta es, ¿qué es lo que tú ves hacia el futuro? Es decir, ¿tú crees que en este momento están dadas las condiciones como para que tú pudieras recomendar a un inversionista extranjero que ponga su dinero en México con la seguridad de que podrá desarrollar un proyecto a largo plazo y tener una utilidad, un rendimiento razonable? Y quizá en este mismo sentido, la pregunta sería, ¿qué le dirías tú a un inversionista nacional? Y hago esta pregunta distinguiendo entre inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales, porque francamente, si a un inversionista extranjero no le da confianza la potencial certidumbre que pudiera otorgar nuestra rama judicial, los tratados internacionales firmados por México le garantizan la posibilidad de ocurrir a tribunales internacionales en donde México podrá ser condenado y no pagarán los funcionarios que tomaron las malas decisiones, sino pagaremos los mexicanos con nuestros impuestos. Sin embargo, parece que este privilegio no lo tienen los inversionistas mexicanos. Es decir, un inversionista mexicano no podría recurrir ante un tribunal extranjero, sino que se tendría que conformar con lo que hay. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Mira, Carlos, quiero contarte que este tema de ocurrir a tribunales nacionales, tanto de inversionistas extranjeros como nacionales, ha sido todo un tema, sobre todo en la parte donde los recursos que se invierten son verdaderamente importantes. Y ha sido todo un tema no ahorita, desde hace décadas. El tema acá que creo que también tenemos que reconocer dentro de las capacidades que tienen nuestros tribunales nacionales, llámese Poder Judicial, Suprema Corte, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y otros tribunales que están relacionados con
y que inciden en la parte de la resolución de los conflictos en contratos de alta envergadura en México. Creo que tenemos que tener claro que nuestra justicia mexicana tiene mucho que deberle a la parte de proyectos especializados. ¿Qué te quiero decir con esto, Carlos? Que no tenemos juzgados especializados para temas petroleros, digamos. No hay juzgados especializados para temas petroleros. Y el mundo del petróleo tiene una serie de complejidades, Carlos. Tiene una serie de, simplemente el lenguaje que utilizas en la confección de un contrato petrolero es un lenguaje poco común, poco usado en el argot jurídico. No te lo enseñan en la escuela. El tema de la infraestructura presenta la misma complejidad. Ya no te digo, hoy el tema de telecomunicaciones, ya tenemos juzgados especializados en temas de telecomunicaciones, pero en la parte petrolera, en la parte eléctrica, en la parte de infraestructura, no tenemos juzgados especializados en este tipo de materias. ¿Y qué es lo que sucede o de qué se duelen los inversionistas o el propio gobierno cuando tienen que acudir a tribunales nacionales? ¿De qué se duelen? De que hay poca especialización en estos temas, Carlos. Entonces, el problema de que no encontramos o que no se ha encontrado esa convergencia entre las materias especializadas y la resolución del Poder Judicial es todo un tema. Es todo un tema porque cuando se duelen los inversionistas que cuando llegan a tribunales mexicanos existe poca especialización, lo cual creo que ahí tenemos que tener una buena reflexión desde la arista del Poder Judicial. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos? Porque, entonces, ¿cómo han resuelto sus problemas o sus controversias en asuntos de gran envergadura? ¿Cómo han resuelto si la verdad es que ni unos ni otros están conformes con acudir al poder o a la justicia local? No están de acuerdo por la falta de especialización. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Acuden a mecanismos alternativos de solución de controversia. La Secretaría de la Función Pública se ha convertido en un ente que lleva a cabo la gestación, el inicio y la conclusión de procedimientos de conciliación en donde sí pueden intervenir expertos en la materia que se va a resolver y analizan punto a punto el problema del cliente. La otra herramienta que han utilizado, y coincido contigo, es el arbitraje de inversión y que opera evidentemente para las empresas extranjeros, claro. Inversionistas extranjeros. Ahora, se busca mucho también que dentro del contexto del clausulado de los contratos se incluyan cláusulas de mecanismos alternativos de solución de controversia distintos al Poder Judicial, como Dispute Board, el MASC, la conciliación, los buenos oficios. Incluso hay unos mecanismos de alternativas de solución de controversia en donde se da una decisión dentro del consejo directivo de la propia paraestatal o entidad o dependencia o empresa productiva del Estado. Es decir, dada la complejidad de los proyectos que se gestan y de los montos tan importantes, Carlos, han hecho gala de muchas herramientas para tratar de no acudir al Poder Judicial de la Federación o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo he hablado en el número de ocasiones con muchos amigos míos para decirles que necesitamos tener una especialización en estas áreas si queremos que los inversionistas decidan resolver sus controversias en tribunales nacionales. Eso desde hace décadas ha sido todo un problema, Carlos.
Es en realidad una problemática muy importante, porque igual que tienen que resolver los tribunales problemas sobre cuestiones de hidrocarburos, sobre cuestiones energéticas, igual tienen que discutir sobre el cierre de una fábrica por violaciones al procedimiento, y no es posible que los tribunales sepan de todo. Que sean Incluso todólogos, no es claro. posible que los abogados manejen todas las materias. Esto es un poco como la medicina, va buscando el área de especialidad, pero tú has referido el tema de la cuestión energética. Hasta este momento en la historia, México había fincado su desarrollo en las inversiones estatales en los hidrocarburos, y durante este sexenio también esa fue la apuesta frente a otras inversiones en fuentes energéticas alternativas que se desincentivaron. Ahora, la doctora Sheinbaum es una especialista justamente en materia energética, pero no se sabe cuál es su posición sobre este respecto. ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver como especialista que la mayor parte de los mortales no alcanzamos a vislumbrar? No, pues muchas gracias, Carlos, qué honor. Oye, mira, a ver, te cuento, no es difícil imaginar lo que te voy a decir. Este, el petróleo o el hidrocarburo que tiene México, las reservas de petróleo se pueden cuantificar a través de una serie de estudios muy interesantes, que uno de ellos es la sísmica, a través de la cual tú puedes calcular cuál es la capacidad o la materialidad de los yacimientos de hidrocarburos. Es un número que no tiene pierde. Ya sabemos cuál es la materialidad de los hidrocarburos que tenemos en el subsuelo. Entonces tenemos determinado cuál es la capacidad energética en hidrocarburos que tiene el país. Eso ya está determinado, ya no es una variable en el que no tengamos conocimiento. Sabemos cuánto petróleo tenemos. La otra cosa que también sabemos es la complejidad que reviste uno u otro pozo o petrolero para llevar a cabo la producción o sacar la extracción del petróleo. Porque el petróleo vale, Carlos, cuando está afuera, no cuando está adentro. Bueno, claro, cuando está adentro, pero vale mucho más cuando está afuera, cuando ya lo sacaste, cuando ya lo extraíste. Entonces, tenemos ya la certeza también de cuál es la complejidad de cada una de las regiones para poder extraer este hidrocarburo. ¿Por qué te comento esto? Porque este elemento es sumamente importante, Carlos. Cuando hablamos de si México debe seguir siendo un país de producción petrolera o no. Entonces, si ya no es un país de producción petrolera a partir de las reservas que ya tenemos determinadas y de la complejidad y de la materialidad de los pozos, entonces, ¿por qué construimos refinerías? Pues esa es la gran pregunta, porque parece que si nuestra concentración sigue siendo los hidrocarburos, estamos remando contracorriente en un mundo en donde todo parece llevar a que las grandes productoras, las grandes inversiones tienen que tener o acercarse a una huella de carbón cero. Y parece que en este sentido México le ha apostado a las energías sucias. Sí, mira, déjame comentarte porque ahí va mi siguiente comentario. El tema que ha ocurrido es que aunque ya tenemos la certidumbre
de cuál es la capacidad energética que tenemos en el subsuelo, derivada de crudo maya. Ese crudo no lo hemos sacado y cuando lo sacas, acto seguido tiene que pasar por un proceso de refinación. Esto significa que haces una distribución del petróleo, porque del crudo, que no sale limpio, prácticamente es un lodo. Entonces tienes que pasarlo por una serie de plantas procesadoras, hidrodesulfuradora, coquizadora, en el número de plantas, a través de las cuales tú vas a poder obtener una serie de insumos, como puede ser la gasolina, como puede ser el coque, como puede ser muchos otros productos, los polímeros que se obtienen del crudo. Entonces, ¿tenemos capacidad energética en el país? Sí, tenemos capacidad energética de hidrocarburos. En el subsuelo tenemos hidrocarburos. Pero además, en el subsuelo, acuérdate que tenemos los hidrocarburos que están en el mar, offshore. Por eso muchas rondas petroleras era de hacer perforaciones marinas. Por eso esas perforaciones eran más costosas. Trión, que está en el Golfo de México, que es un yacimiento muy importante que colinda con Estados Unidos, con el Golfo en Estados Unidos. Bueno, pues es un yacimiento sumamente cuantioso que representa una capacidad energética muy importante para México. Pero así tenemos distribuidas una serie de capacidades energéticas en el mar para México. Eso eran las rondas petroleras que fueron canceladas cuando el presidente López Obrador llega al gobierno. Ahora, ¿por qué creo que se cancelaron? Creo que se cancelaron por una serie de o malos asesoramientos o desconocimiento de lo que se iba a producir y de los beneficios que México iba a tener con esta producción de hidrocarburos. Yo creo, Carlos, que mucho se debió a que el presidente López Obrador no era ingeniero, no tenía una capacidad de análisis como el que sí puede tener Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum entiende perfectamente el tema de la materialidad, de la certificación y de la capacidad que puedes tener con tu seguridad energética a partir de lo que tienes hoy día tanto en los pozos petroleros como en el mar. Entonces creo ahí que ¿qué necesita la refinería Dos Bocas, por ejemplo, para que sea un éxito? Necesita crudo para refinarlo. Si tú me preguntas, ¿la refinería está justificada? Yo creo, y seguramente tú vas a coincidir conmigo, estará justificada en la medida en que esa refinería produzca los barriles de petróleo que se tienen que producir. Ahora, el otro tema, ¿en qué momento migramos a las energías limpias? Fíjate una cosa, es muy importante que definamos las energías renovables y las energías limpias. Son dos cosas distintas. Las energías renovables, de alguna manera, llevan dentro de ellas una parte de hidrocarburos a través de las cuales se producen. Las energías limpias son aquellas que se producen sin utilizar casi en su totalidad ningún hidrocarburo. Entonces, cuando hablamos de las presas que producen, a través del movimiento del agua, que producen energía eléctrica, la gente dice, es que fue el agua el que produjo la electricidad. Entonces es energía limpia, sí, pero lo que no tomamos en consideración es que la máquina que está en la parte de abajo, que mueve las turbinas para poder producir ese movimiento de agua y generar electricidad, se mueve con hidrocarburos. Entonces, es decir, lo que tú me estás diciendo es que el próximo sexenio tú ves que se va a orientar hacia fuentes de energía
basadas en hidrocarburos y se continuará la política de desalentar las energías no basadas en hidrocarburos, tal y como serían los parques eólicos, que tuvieron grandes problemas durante este sexenio, inclusive inversiones ya programadas y sobre las que ya se había puesto dinero se tuvieron que cancelar. Y lo mismo diría sobre las energías solares, en donde México, curiosamente, también es uno de los países que recibe más insolación en el mundo, y este es un campo de la energía que se estaba aprovechando. Ella es una experta en energías y no enfrentará ninguno de estos dos problemas que tú referiste, la mala asesoría o la ignorancia. Es decir, ¿cuál es la perspectiva? Fíjate que mi perspectiva es la siguiente, Carlos. Yo creo que lo primero que a mí me parece es que para que tú tengas un interlocutor que lleve a cabo una correcta ejecución de las acciones, el interlocutor te tiene que entender, porque si él habla otro idioma, tú hablas español y él habla japonés, pues no se van a entender. Por mucho que quieran llegar a un buen puerto, no se van a entender. No es fácil explicarle a alguien que no tiene la preparación una cuestión tan importante para un país. ¿Qué creo yo? ¿Qué veo a partir de la llegada de la doctora Sheinbaum? Lo cual a mí me da mucho gusto que ella sea ingeniera, y además con tantos estudios, especializada y demás, me da mucho gusto que eh, porque creo que ella puede tener un buen análisis de el aprovechamiento y del aprovechamiento de lo que tenemos y que está produciendo, que son los hidrocarburos. De eso vivimos, Carlos. Ahorita nuestra energía, la tuya de allá en Monterrey y la mía aquí en Ciudad de México, nuestra electricidad se produce en su gran mayoría, en su gran porcentaje, con hidrocarburos. O sea, los hidrocarburos se tienen que seguir produciendo en la medida que permitan seguir manteniendo este flujo de movimiento del país. Los aviones, los carros, las fábricas, todo eso se mueve con hidrocarburos. Y también la electricidad. Los de Pero México también, y los del mundo. y los del mundo. Entonces, a ver, acabas de decir algo muy importante, los de México y los del mundo. ¿Qué creo que tiene que pasar? Que los hidrocarburos tienen que ir llevando a cabo esa etapa de transición para poder utilizar en la medida de lo posible esas energías limpias y renovables que nos van a permitir mitigar esa huella de carbono que tú bien comentabas. Si tú me dices, hay que dejar de usar hidrocarburos, creo que sería un grave error. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que dejar de utilizar en la medida de lo posible, hidrocarburos para empezar a incentivar la industria de energías renovables y energías limpias. Sin embargo, no puede ser una sustitución abrupta. Tiene que ser una sustitución pausada, estructurada, planeada. Y un plan de transición muy bien armado. Así es. Y ese plan de transición ya lo teníamos. Fíjate que ese plan de transición nació con no sé si te acuerdas que en el 2013 hubo una serie de reformas energéticas, una serie de leyes que cambiaron, ¿no? La ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, la ley de otro tipo de leyes, pero también había una ley de transición energética. Esa ley de transición energética justamente lo que determinaba es los periodos a través de los cuales se iba a empezar esta migración de parques eólicos, de utilizar las fuentes solares, en fin, toda esta migración tanto de fuentes renovables como fuentes de energías limpias. Eso se plasmaba ya en esta ley de transición. ¿Qué sucedió?
pues que creo otra vez que fue una acción poco medida, poco estructurada, poco estudiada, que se toma de una manera abrupta y se echa para atrás a todo ese reversazo de la reforma energética. Pero como tú sabes, cuando se gesta un sistema de leyes, todos están conectados, Carlos. O sea, Claro. el legislativo cuando saca esta reforma de leyes tiene una serie de conexiones entre ellas. Entonces, al momento que tú dejas inactivas algunas de esas reformas a la industria eléctrica, automáticamente tú haces inaplicable o inoperable algunos artículos o algunos aspectos, algunas acciones que emanaban de la ley de transición energética. Me parece que eso ya no puede ocurrir, Carlos. O sea, no podemos tomar decisiones sobre las rodillas y poner en riesgo algo que es tan importante para nuestro país como la seguridad energética. Seguimos comprando petróleo de otros países para traer a México y dar una suficiencia en la parte de los gasolinas. ¿Lo sabías? Sí, Pues claro, eso, porque en realidad, por un lado, le estamos invirtiendo a la generación de hidrocarburos, pero no suficiente ni adecuadamente a los temas de refinación, de tal manera que se da la paradoja, que por un lado somos productores de hidrocarburos y por el otro somos importadores de gasolina. así es, lo cual de entrada parece algo totalmente inaceptable cuando hablamos de que México es un país que mucho tiempo y que hoy día yo te diría tiene unas reservas en hidrocarburos importantes, pero además que ha sido considerado como un país petrolero por excelencia. Entonces, yo lo que creo es que esto, esto cómo se puede corregir y creo que es muy importante que, que que gente que sepa de la materia, que sepa cómo manejar el negocio de la infraestructura, que empresas que tengan esa misma condición, tanto nacionales como internacionales, lleguen a México para poder verdaderamente echar a andar la industria eléctrica. Hoy día te podría decir, Pemex prácticamente está desaparecido, Carlos. Este, las oficinas de Pemex prácticamente están vacías, están trabajando una capacidad muy limitada, muy limitada. Este, mucho del talento de Petróleos Mexicanos, desafortunadamente con estos cambios que se dieron a lo largo del sexenio, pues se han ido, se han jubilado, han renunciado, en fin, creo que ese talento está ahí, ese talento se conoce, pero necesitan un buen, un buen barco, un buen capitán del barco para que nos pueda llevar a buen puerto en la parte de infraestructura. Y la parte de infraestructura y la parte de energía es todo, Carlos. Fíjate, si tienes un país económicamente fuerte, vas a tener abogados fuertes, bien pagados, una buena educación en el país, vas a tener empleos importantes, la inseguridad te aseguro que va a bajar, este, porque la gente debe estar trabajando, debe estar dedicando sus esfuerzos a producir, porque México representa un gran desarrollo, un gran polo de desarrollo económico frente al mundo. ¿No? Van a estar perdiendo su tiempo en otras cosas que no vale la pena y que pueden poner en riesgo a su familia. Yo creo que es muy importante tener un buen capitán de barco para llevar a México a buen puerto en la parte del desarrollo económico. Por el bien de todos, Por el bien ojalá de todos. que no sea un buen capitán, sino una buena capitana que nos Así, lleve a así buen es. puerto. El otro gran problema que está íntimamente vinculado al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura es la cuestión del agua, que en México es crítica, por lo menos en el norte de México ya llega a los niveles de ser prácticamente inexistente y todos los procesos productivos requieren agua.
La vida misma requiere agua y estamos enfrentando una situación en la que, por ejemplo, en Tampico se han tenido que importar desalinizadoras para sacar agua del mar, desalinizadoras que vienen de los países árabes, para sacar agua del mar y convertirla en agua potable. Y recientemente estaba leyendo en las noticias que está proveyendo el agua de los hoteles con pipas en un lugar en donde el turismo desarrolla un rol esencial. ¿Qué me puedes tú decir de la cuestión del agua? Y todo esto me parece que está también vinculado con la crisis mundial en materia de calentamiento global. Sí, mira, yo creo que todo este tema del agua, sin lugar a duda, es un problema multifactorial, Carlos. Y evidentemente a mí me parece que quien tome el gobierno de este país, desde sus políticas públicas, tiene que atacar o ayudar o tratar de mitigar estos efectos ante la escasez de agua que está viviendo sobre todo el norte de nuestro país. Una de las cuestiones que a mí me parece muy importante, Carlos, es que no hay una correcta planeación del crecimiento de, de nuestro país en distintas zonas geográficas. Eso sucede mucho aquí en la Ciudad de México, en donde tenemos un crecimiento, ya no digo importante, desmedido, Carlos. Un crecimiento que no tiene ninguna razonabilidad. Y mientras sigamos creciendo de esa manera en el país, me parece que cualquier acción de gobierno va a ser, cualquier acción de gobierno para suministrar agua o recursos públicos en esas zonas va a ser insuficiente, Carlos. Porque mientras estás llevando servicios públicos a una zona geográfica, la otra ya creció y ahí ya tienes otro polo y tienes que atenderlo. No es fácil también este tema de poder ser autoridad, porque hay muchas responsabilidades que te llegan, aunque no necesariamente estos desarrollos se den de una manera ordenada. Entonces, yo te diría, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos N número de personas que han poblado cerros que tienen una serie de oquedades y que cuando viene un temblor o vienen las lluvias, esa lluvia lo que provoca, pues es que la tierra se ablande y se sumen y se caen las casas que están ahí construidas. Y la otra cuestión es que llevar recursos o servicios públicos a esas zonas que están arriba de un cerro es verdaderamente actos titánicos, Carlos. Yo la verdad Sí, que creo costos que verdaderamente desmedidos. y es un costo desmedido, Carlos, desmedido. Tú sabes que no es lo mismo que te den un servicio en planta baja que en el piso 10. Evidentemente el piso 10 es mucho más caro, y más si no tienes elevador. El piso 10, si tú quieres subir 10 toneladas de lo que sea al piso 10, cualquiera te va a decir que tiene un costo mucho más elevado si te lo deja en planta baja. ¿Estás de acuerdo? Entonces, imagínate, simplemente eso, observar ese pequeño detalle y subir o llegar con los servicios públicos, porque yo te diría, es luz, agua, todos los servicios de gas, petróleo o gasolina para los carros. Tenemos muchos requerimientos como sociedad y creo que también tenemos muchas cosas en donde nosotros nos tenemos que poner en orden para poder así pedir que haya
una retroalimentación equitativa de esos servicios públicos. Me comentabas ahorita tú el tema del agua. Mira, Carlos, yo te puedo decir que hay muchos lugares de esta ciudad, seguramente pasa allá en Monterrey, en donde la ciudad carece de agua, estamos casi a cuentagotas del agua, pero tenemos muchos campos de golf con Sí, áreas regados muy bonitos, todos verdes. totalmente verdes. ¿Qué fue lo que pasó? Tú seguramente habrás visto una película que se llama Rango, en donde les falta el agua, pero al lado tienen un campo, un desarrollo inmobiliario con campos de golf impresionante y todo verde. Y del otro lado está el desierto. Y esa disparidad, así como te la cuento, eso es México. Eso es Sí, México, México, justamente. francamente, es el país de las disparidades y creo que estas disparidades son las que en más de un sentido explican la manera tan abrumadora en que la doctora Sheinbaum y Morena ganaron. Pero a mí me parece que nuevamente has puesto el dedo en la llaga en cuanto al tema de la descentralización o apuntando al aspecto negativo, al tema de la centralización. Es decir, la Ciudad de México ya no resiste, la Ciudad de México se ha concentrado todo el poder y esto se está revirtiendo en perjuicio del propio México. Y tú conoces perfectamente este problema porque además fuiste coordinadora de capítulos y conoces perfectamente la realidad de los estados de la República. Esa es una de las promesas no cumplidas de este sexenio. ¿Qué perspectivas ves hacia el futuro? Pues mira, Carlos, yo creo que lo dijiste muy bien. En todos los aspectos, creo, desde que el ser humano llega a esta tierra, empezó con el Sapiens, empezó con los Neanderthals, y fíjate cómo cada una de las etapas fueron evolucionando y entendiendo que tenían que pasar a otra etapa distinta, porque si no, no podían sobrevivir. Hoy día a mí me parece que el ser humano sigue evolucionando, sigue en ese proceso de evolución. Es decir, estamos hablando de dos figuras o de dos maneras de concentrar el poder o concentrar las decisiones. Una es centralizada y otra es descentralizada. Entonces a mí definitivamente me parece que también tú pusiste el dedo en la llaga. El país está creciendo, el país, las asociaciones, la manera de organizarse de los seres humanos y, ¿por qué no decirlo, de los abogados también? Tenemos que buscar formas que nos permitan no tener concentraciones tan grandes de poder. Tenemos que tener la capacidad y la visión de futuro, de buscar esas formas que nos permitan seguir evolucionando, que nos permitan seguir creciendo como seres humanos, que permitan seguir transformando el entorno. Carlos, creo, y yo esperaría tener una buena capitana. Me gustaría que al final del sexenio yo te pueda decir, tuvimos una buena capitana, Carlos, porque creo que todos los mexicanos eso es lo que queremos, alguien con visión. Yo sé que el ser presidente de la República no es fácil, Carlos, que no va a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero lo que sí te puedo decir, y confío en eso, en que es una ingeniera, confío mucho en la gente con una visión de ciencias exactas, confío también en los abogados, claro que sí, pero dado que ella hoy fue electa como presidenta de la República, yo confío en una visión de una gente con una visión exacta, planeadora, sistemática, programada. Yo creo que no hay manera de crecer
en ningún área de la vida si no es a través de la planeación, la programación y la ejecución. Si eso no lo llevas al pie de la letra y simplemente tomas decisiones, ya no te digo, pero tú sabes a quién me voy a referir, de berrinche, porque se te ocurrió, porque hoy la persona lo que te dijo no te gustó, pues no vamos a cambiar este país, Carlos. Tenemos Ni a la verdaderamente, si gente en queremos, particular. tú dijiste algo que me pareció sumamente importante. Tenemos que tener esa capacidad de aceptar el debate. Tenemos que tener esa capacidad de aceptar la crítica. Y tenemos que construir a partir del debate y de la crítica. Si queremos tener un México mejor, Carlos, también tenemos que ser personas mejores. Yo creo que esto que tú estás comentando, todos estos temas que tú estás comentando, necesariamente se tienen que ubicar en un doble contexto. En primer lugar, hablamos de México, pero parece que la humanidad entera está en el umbral de un cambio de época. Es decir, que nos estamos transformando por necesidad y como consecuencia del devenir histórico. Y por otro lado es el importantísimo rol que las mujeres están tomando cada día. Es una constante en que yo he estado conversando en las escuelas de derecho. Cada vez hay más mujeres, cada vez hay más calidad en las mujeres. Es notorio en nuestro país que los congresos están, por lo menos el Congreso del Estado de Nuevo León, es de mayoritaria presencia femenina. La presidenta es eso, una mujer, aunque como muchas cosas, México llega tarde a la historia, pero es mejor llegar tarde que no llegar. No habíamos tenido una Angela Merkel, ni una Margaret Thatcher, ni una de las grandes mujeres que ha habido en el mundo, incluyendo en países tan conservadores como la India. A mí me gustaría que me ayudaras a comprender estos dos elementos: la transformación histórica que implica un cambio de época y el rol del pensamiento de la mujer, del pensamiento femenino en la construcción del México que ha de venir. Pues fíjate que yo coincido, casi creo que tú has contestado la pregunta al respecto, porque la verdad que creo que tienes una clara visión de, de lo que está ocurriendo con el desarrollo de la humanidad. No hablemos de mujeres o de hombres, el desarrollo de la humanidad. Me parece que hoy día el desarrollo de la humanidad se está viendo mucho más homogéneo, mucho más equilibrado, Carlos. Por eso hablamos, hoy ahora comentabas de que tenemos mujeres sumamente preparadas en distintos tópicos, en distintos temas, especialidades que antes no se veía. Que antes no se veía porque teníamos un desarrollo que era de otra manera. Y hoy día me parece que quienes están a la cabeza de este desarrollo, de estos tópicos, de esta dirección, incluso de un país o de países o de naciones muy importantes, pues vemos también que observamos la presencia y la participación muy exitosa de mujeres. A mí la verdad es que Angela Merkel, Tú misma siendo una de ellas, debo decir. Muchas gracias, Carlos. Mira, yo he visto a Angela Merkel en actos públicos con una temperatura enferma y no se mueve. Es estoica. Cumple su función como lo debe hacer. Fue una de las líderes de Alemania más aplaudidas
por su actuación tan importante en esta gran nación. Creo que hoy día estamos hablando de una evolución de la humanidad, y cuando hablo de la humanidad hablo hombres, mujeres y cualquier otra derivación. Estamos hablando de un desarrollo de la humanidad muy importante, muy importante. Tiene mucho que ver con que hoy tenemos un país muchísimo más, déjame buscar la palabra exacta. Tenemos un país mucho más maduro. Eso es el resultado de lo que estás viendo hoy y de lo que vas a ver en los años venideros, Carlos. Creo que la participación de la mujer en el desarrollo público, político, gremial, en todos los aspectos, es una participación muy sólida, muy importante. Y yo creo que las mujeres que hoy estamos trabajando y que por alguna razón tenemos algún puesto de liderazgo, tenemos que seguir empujando para que toda la humanidad, no hablo de hombres y mujeres, toda la humanidad tenga la perspectiva de que tiene cosas muy importantes que aportar al desarrollo del país, de la humanidad. Querida Cristina, al estar conversando sobre todos estos temas, veo que apenas estamos rascando en los puntos neurálgicos, y realmente cada uno de estos cuestionamientos ameritaría un tratamiento a fondo. Tú perfectamente lo dijiste ahorita al señalar que la visión masculina y femenina siguen manifestando una actitud binaria, pero el mundo es mucho más diverso y realmente tenemos que seguir creciendo, y que la única opción que tiene México es caminar para adelante, caminar hacia el futuro y caminar hacia el desarrollo. Pero al vernos en la necesidad de cerrar esta conversación, a mí me gustaría que antes de concluir tú nos hicieras el favor de darnos un mensaje contundente de tu visión hacia el futuro en este ámbito del desarrollo y los proyectos de infraestructura, sin olvidar la cuestión del tema jurídico, que es como iniciamos nuestra conversación. Y digo, iniciamos nuestra conversación porque de una cosa fuimos derivando a muchas otras. Pues mira, Carlos, yo como reflexión te quiero decir que a mí me han preguntado mucho si soy 4T o soy, o amaba a Xochitl. Yo lo que te puedo decir es que yo amo a México. Amo a México y soy pro México. Cuando yo te digo esto, es que por supuesto que tengo mucha incertidumbre de lo que va a venir hacia adelante. Sin embargo, en la parte del desarrollo económico y de la infraestructura, ya tenemos una serie de bases que están sentadas, de proyectos que ya iniciaron, que ya se licitaron, que se están desarrollando. Y te pongo un ejemplo, el transísmico, que no hemos hablado de eso, pero es un proyecto que tiene mucho que dar a México. Y yo te diría... Y al que seguramente le tendremos que dedicar un programa en particular. Vamos a dedicarle un programa, querido Carlos, porque el transísmico va a ser todo un boom en México. Entonces, si tú me preguntas qué creo yo, cómo veo el desarrollo del país, yo creo en el desarrollo del país, creo en el futuro del país, sé que se están gestando cambios, no sé si me preocupa el tema de la Corte, cómo va a quedar, cómo se va a desarrollar. Sin embargo, también lo que creo es que
en la parte del desarrollo económico del país, tenemos una gran perspectiva. Tenemos que seguir alimentando esa. Y creo que como abogados, Carlos, tenemos que abrir esa visión que tenemos para simplemente eh, a dedicarnos o conocer áreas especializadas del derecho y del país que van a incidir en el cambio de tu familia y de la mía y del vecino y del que está al lado. O sea, realmente me parece que el abogado tiene mucho que dar a este país, que en el futuro y en el desarrollo económico del país, el abogado es una herramienta trascendental y que también las organizaciones gremiales deben aprender de manera rápida a asumir esos cambios, a evolucionar, a transformarse para efecto de poder ayudar a este desarrollo económico del país que tanto nos necesita a todos, Carlos. Que tanto nos necesita a todos, no solamente por nosotros y por nuestros hijos, sino también por las futuras generaciones, que son las que finalmente heredarán esta patria nuestra que tanto sacrificio y con tanto esfuerzo hemos formado. Así es, Creo Carlos. que nos quedan muchos temas pendientes. Debo subrayar la cuestión del tren transísmico al que habremos de dedicarle un programa. Y querida Cristina, no me queda más que agradecerte nuevamente tu generosidad, apertura y profundidad de conocimientos al tratar todos estos temas. Agradezco tu participación y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Nuevamente a la licenciada Cristina Vizcaíno Díaz, le agradezco su participación y espero tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Carlos. Un beso. Bye.